Muy buenas tardes a toda la audiencia de Ovalema por Conexión Radio. Estoy muy contenta de estar nuevamente en este programa, día viernes. Así que estamos todos ya con ánimo de fin de semana para descansar, cargar las pilas, estar en familia. Siempre hay una rutina de fin de semana que es justamente en mi caso, en mi familia, pasar con nuestros padres. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá todavía están sanos, están fuertes. Entonces, día domingo es día de reviro que hace el Tato, día del asado que hace el Tato, y pasamos todos los hermanos con sus familias respectivas. La reunión alrededor de la mesa dominguera es algo que como le digo a mis hijos, es algo que guardamos en el corazón cada domingo, es día de fiesta. No esperamos un día especial para abrazarnos, para decirnos lo mucho que nos queremos, lo mucho que nos valoramos, y es un sentimiento, pienso yo, que para todos en general debe ser algo muy, lo único que le da sentido a esta vida, ¿verdad? Esos valores, ese cariño, ese amor fraternal que uno tiene con su familia. Y que nos da la fuerza para continuar, que nos da la fortaleza que necesitamos cada día para salir a batallar, para salir a pelear a la vida. Y por sobre todas las cosas, una de las motivaciones por las cuales yo también estoy haciendo el programa Ovalema, que es dejar un mejor país para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para los que vienen. Un país un poquito más justo, con un poquito más de equidad, con un poco mejor, con un granito de arena que cada uno hace, que cada uno pone desde el lugar donde está. Hacemos un mejor país. Bueno, día viernes les voy a contar así brevemente algunos casos que yo ya también publico en la página de Perla Riveros, donde ustedes saben que yo estoy también, que pertenezco o participo en un grupo que se llama Somos Anticorrupción Paraguay, donde también está la coordinadora de abogados del Paraguay. Y el grano de arena que se da, el gran e inmenso grano de arena que se da desde esa organización es el control de los procesos judiciales por corrupción pública. Como ya les conté y les vuelvo a repetir porque es importante a aquellos que se sepa lo que se hace. De repente cuestionar pues es muy fácil. A veces dicen, no, pero ¿por qué no le siguen a fulano, mengano? No, ¿y por qué no? Cada ciudadano debe ser responsable. Todos somos responsables de estirar el carro y tratar de dejar un mejor país. En el caso de este grupo, lo que se hace es controlar, porque ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Escrachándole a los políticos corruptos, lo que se logra es visibilizar la persona que está cometiendo un hecho de corrupción, un posible hecho, un supuesto hecho o un hecho categóricamente comprobado, ¿verdad? No es suficiente porque el problema está, aparte de una gran ciudadanía apática, el problema está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público para que ese proceso, a veces iniciado, ¿sí?, no quede en el opareí, famoso en la prescripción, famoso en que se cajoneó, famoso que quedó nomás luego ahí prescribió. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo de gente valiosísima para el país? Hacen los urgimientos. Se van y miran ejemplo. Hoy vamos a mirar el caso Ande. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendieron los efectos de las resoluciones en el caso de Carlos Heiseke, ex titular de la Ande. En ese caso, la lesión de confianza se habla de un perjuicio de 9.400 millones de guaraníes. Después está el caso Ibesur, la Sala Constitucional de la Corte rechazó in límite la acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa del ex asesor jurídico. Caso Niñera de Oro, finalmente, y luego de interminables chicanas, el ex senador Víctor Bogado terminó acatando la condena y en dicho contexto pagó la suma de 100 millones de guaraníes a entidades de beneficencia. Este gran paso es el resultado del control que ejerció la organización ciudadana Somos Anticorrupción, organización civil. Fíjense que este caso, específicamente vamos a tomar este caso Niñeras de Oro, ¿verdad? Era uno que se fue estirando, así, paso a paso, día a día, como dice mi gran amiga María Esther, un día a la vez.
Se fue haciendo hasta que se pudo lograr que pague lo que en principio se dijo. Si no hay y vuelvo a repetir, como ya dije también en otro programa, el trabajo que hace Somos Anticorrupción es el trabajo que debería hacer Sandra Quiñones y su Ministerio Público, que es velar por el cumplimiento y la sanción, si es que ya hay sentencia, que se cumpla, que se llegue hasta el final del proceso, y eso no se hace. Por eso tenemos la sensación, y no solamente la sensación, sino que es una realidad, de que los procesos o para Ipaité termina todo de balde, y roban bien mucho. Hasta ahora lo que no se vio es que se devuelva lo robado, porque no hablamos de 10 millones de guaraníes, 20 millones, hablamos demasiado muchos millones. Y es la plata que después falta en los hospitales. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Cuando escuchábamos que un fulano ocasionó un daño patrimonial al erario público y que se fue y que llevó y que voló, ese dinero es el que después les falta a las familias cuando se van al hospital. Ese es el dinero que falta para que las escuelas tengan libros, para que las escuelas tengan internet, para que las escuelas tengan lo básico de lo básico. Otro caso también que ya habíamos hablado acá, pero lastimosamente, nuevamente se dio impunidad, es el caso de la fiscal Victoria Acuña. ¿Se acuerdan que en uno de los programas yo les conté de que esta fiscal es la nombrada, la destacada en blanquear a impresentable? Cada vez que ella entra a algún impresentable es blanqueado o con un sobreseguimiento o se cajonea o termina ahí. Bueno, resulta ser que la organización le denunció a esta fiscal Victoria Acuña ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero ¿qué pasó? La denuncia que se presentó por Somos Anticorrupción y por la coordinadora de abogados en contra de esta fiscal de delitos económicos, me parece un chiste, yo no sé, tragicomedia y fiscal de delitos económicos y anticorrupción, pues ella es. O sea, ella debe ser la fiscal, la encargada, la persona que vele, que luche, que controle y que vaya contra la corrupción y los delitos económicos, que es lo que más afecta al país. La ciudadanía tiene un flagelo muy grande sobre su cabeza, que es la corrupción y la impunidad por delitos económicos, que justamente esta fiscal la encargada de castigar, perseguir y conseguir una condena en el caso de ser culpable. Bueno, como tiene tanto poder de protección alrededor, esta denuncia que se hizo por mal desempeño de sus funciones fue rechazada. La fiscal Victoria Acuña tiene varios antecedentes, como les dije, de prescripciones y sobreseimiento. Ella aparece y hay una prescripción o un sobreseimiento, como el caso reciente nomás, hace poquito, de Rodolfo Friedman, que ustedes se acuerdan, me supongo, que fue el perjuicio en la gobernación de Guairá por más de 16.000 millones de guaraníes. Otro caso fue la del ex titular de la SAP, Ludovico Sarubi, que también me imagino que se acuerdan, porque tenemos por memoria corta en el Paraguay, 17.000 millones de guaraníes fue el perjuicio ocasionado en el tema. También fue sobreseído, fue limpiadito, así limpito salió del... El ex titular de Petropar, Sergio Cabral Amarilla, con un perjuicio de 12.000 millones, entre otros casos. Entonces, es importante, fíjense cómo yo quiero que este espacio se trata también de ser un poco didáctico, ¿verdad? Quiero que se den cuenta nomás cómo todo va como una red. El jurado de enjuiciamiento de magistrado, lastimosamente y tristemente, tiene un gran poder porque está conformado por políticos. Es quien debe castigar cuando hay una tan evidente casualidad, como en el caso de Victoria Acuña, es quien debe castigar eso, sancionar y separar del cargo, removerla, esa fiscal o ese juez que está teniendo un mal desempeño en sus funciones. Vamos a suponer que es porque ella no entiende, no sabe, no pilla, no más que comete errores, ¿verdad? Vamos a ser indulgentes con ella. Entonces el jurado de enjuiciamiento tiene que actuar. Pero si el jurado de enjuiciamiento está conformado por personas que también están salpicadas por corrupción, no vamos luego a tener una justicia pronta, una justicia justa. Una justicia justa no vamos a tener. Todo está, por eso, ¿dónde empieza toda esta cadena? Empieza en el momento donde usted, ciudadano, se va y vota.
donde usted ciudadano se va y elige a la persona que le va a representar. Ahí empieza la cadena. Y ahí se va esa cadena que se inicia ese día, que si vos elegiste mal, es donde tenés los impresentables que hoy tienen voz y voto en tu nombre y en el nombre de todos los paraguayos, en un jurado de enjuiciamiento, en un consejo de la magistratura, en un Congreso Nacional y en un Poder Ejecutivo. Fíjense qué tan importante es. Y qué tan importante es y qué tanta impotencia existe en el ciudadano, que surgen las organizaciones civiles para ocupar roles que deben cumplir las instituciones del Estado. Ustedes saben, no sé si escucharon, que hay un grupo también que se llama Reacción, que nació en Ciudad del Este, cuya representante va a venir el lunes para hablar con nosotros. Ellos, es más, desde el 2010 está trabajando. Ellos tomaron exclusivamente educación. El tema de Fonacide, el tema de que la plata llegue donde debe llegar, empezaron a controlar, porque ahí pues está nuestro problema. Empezaron a controlar dónde va el Fonacide, cómo se está administrando. Empezaron a buscar datos, a exigir datos. Y mejoró muchísimo. Crearon inclusive, ahora seguramente que el lunes nos va a explicar, crearon inclusive un sistema digital donde uno entra, hoy mismo, después vamos a pedirle el lunes que nos enseñe cómo, ¿verdad? Pero se puede entrar y vos puedes poner ejemplo, una escuela X de Encarnación, y te aparece la inversión que se hizo o que se debió hacer en esa escuela por Fonacide, cuáles fueron los ítems que se tuvieron en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Lograron que eso mejore bastante en Ciudad del Este. De hecho, el representante de ese grupo fue convocado en Holanda, en La Haya, para poder, entre las diferentes organizaciones que están luchando o haciendo algo para luchar contra la corrupción. Y son chicos jovencísimos, jóvenes. Realmente es una alegría ver eso. Y está este grupo también, Somos Anticorrupción, un grupo de valientes, de señoras, de no tan jóvenes ya, ¿verdad? No somos ya tan jóvenes, casi el grupo total. Entonces, pero que también estamos tocando otro ítem, que es la justicia. Entonces así van surgiendo organizaciones, porque no se puede abarcar todo, es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque esa situación de corrupción está impregnado en todos lados. Inclusive decía ayer, no me acuerdo quién fue de los invitados, decía, están en la ciudadanía misma, en el ciudadano que agarra el 100,000 para ir a votar, en el ciudadano que puede aprovecharse de otro o pretende aprovecharse a veces ya me acuerdo de que era por el tema de la usura, que se aprovecha de otros en lo que puede aprovecharse del prójimo, también es corrupción. Entonces tenemos tan impregnado eso hoy como algo tan naturalizado, que por eso es difícil. Y realmente aplaudo en este caso al equipo de este grupo de reacción que fueron a La Haya, a Holanda, y que salió creo que primer premio sería, no sé, fueron nominados, ¿verdad? Pero el que ganó, digamos, el evento fue Nigeria, que también es otro país bastante castigado por la corrupción. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede de esta semana, de toda la semana, de todas las personas con las que hablamos, candidatos, autoridades, todo lo que vamos hablando cada día, que quede ese mensaje. Nosotros tenemos que involucrarnos, informándonos. El primer paso es informándonos, aprendiendo todo lo que podemos, porque de eso depende el nivel de exigencia, el nivel de que estas autoridades que van a asumir ahora el 2023 y lo que ya asumieron. Yo digo, a mí me preocupa mucho y sigo diciendo, cuando hay una junta municipal o una junta departamental complaciente y demasiado aplaudidora, vamos a decirle, porque nunca todo está bien, siempre está todo por mejorarse, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Y cuando estamos demasiado complacientes, ya no hay un debido control. Cuando todo lo que viene se firma nomás y está todo bien y nos abrazamos, nos besamos, todo en hambre, no siempre es positivo. No, es más,
Me acuerdo que en tiempos en el que yo enseñaba, hace muchos años, cuando era directora, se hablaba mucho de que las crisis, las situaciones de crisis, me acuerdo viendo una dice, estoy hablando de muchos años atrás, ¿verdad? Pero que se decía, las crisis deben servir para crecer. Si surge una crisis, esa crisis tiene que salir lo mejor, tiene que salir mejorado aquello que fue motivo de esa crisis. Y eso tiene que servir, un conflicto o alguna situación tiene que servir para mejorar. Eh, Justamente por eso queremos hablar hoy tenemos unos cuantos ciudadanos con los que queremos conversar. Vamos a el doctor Gustavo Miranda va a ser el nuevo titular como representante de las universidades nacionales mira qué importante, ante el Consejo de la Magistratura, al ser el actual suplente del fallecido doctor José Raúl Torres Quincer, que falleció anoche. Qué importante. El doctor Gustavo Miranda, un cargo con mucha, justo antes estábamos hablando de eso, el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento de magistrados son súper importantes, porque ahí es donde se define le estoy escribiendo a ver si nos atiende, porque estaba viajando, queríamos hablar con el nuevo presidente del Congreso. Me dijo que estaba... Bueno, vamos a insistir nomás con ellos. O si no, vamos a hacer un cortecito. Voy a llamarles. Bueno, como decía entonces, el viernes es el día previo a las fines de semana, el día donde hacemos un conteo de todo lo que hicimos en la semana. Yo soy por eso es el otro día cuando hablamos con Walter Hahn, yo le decía, ¿qué vos hiciste? Pensá un poco y decime, porque uno tiene que evaluarse. Se habla mucho en educación de la evaluación, de la autoevaluación, de la coevaluación. Son términos que supongo yo que seguirán vigentes, ¿verdad? Pero es demasiado importante cuando uno termina el día o cuando uno termina la semana, fijarse un poco qué es lo que uno hizo, qué es lo que se hizo, qué faltó por hacer, si lo que hicimos bien, si qué aportamos. Y le decía yo a Walter, y a casi todos les suelo preguntar, ¿qué hicieron por su ciudad, por su departamento o desde el cargo donde están? Que ustedes puedan decir, me siento orgulloso de haber hecho esto hice en representación en mi cargo, en el honor que tengo de ocupar un cargo, porque es así. Lastimosamente él no me supo decir, porque en realidad lo que me dijo a mí personalmente no me satisfizo, porque dijo, fui un buen legislador y un buen orador dentro del Parlamento, está perfecto, pero, y sí, es su función, pero ¿qué más? Por eso que él dijo que hace, a él se le paga, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Cuando una persona dice, fíjense que ayer nosotros hablamos también con un candidato y decía él, mi eje de campaña van a hacer esto y esto es lo que yo pienso hacer. Porque aparte de legislar, ya está luego todo escrito, justamente. Ya somos un país con demasiadas leyes y ninguna se aplica. Nuestra misma Constitución Nacional es un excelente libro de ciencia ficción. Yo puedo agarrar la Constitución Nacional y leerla a mis hijos o a mi hija más chiquita, decirle, mira, mira mi reina, estos son tus derechos, vos tenés derecho a tener.
una vivienda digna, tenés derecho a tener salud pública de calidad, tenés derecho a tener educación pública y gratuita de calidad, tenés derecho a esto, tenés derecho a lo otro. Todo son ciencia ficción porque cuando vamos a la realidad, eso no se cumple. Y lo mismo ocurre con un montón de leyes. Se crean leyes y se crean instituciones burocráticas que lo único que hace es volver más engorroso y aumentar la estructura del Estado. Y hacer que todo ese aparato sea mucho más pesado para nosotros, que estaremos sobre la espalda, todo eso que está arriba, que tenemos que sostener con los impuestos que pagamos y con nuestro trabajo. Y es lo que yo siempre digo, nosotros disfrutamos prácticamente de nada de lo que ellos disfrutan. Otra cosa también que decía este diputado era, yo le ayudé a una fulana, no me acuerdo el nombre de la nena, que es maravilloso, ojo, es maravilloso que se le ayude, que se haya atendido y que haya salvado su vida. A Dios gracias. Desde todo punto de vista se aplaude eso. Pero lo ideal sería que todos ellos, los que están arriba, trabajen para que cualquier ciudadano paraguayo pueda ir a un hospital y tener atención de calidad, donde no llegue y le digan, ¿sabes qué? No hay guante. Y yo les conté que yo vi ejemplo en IPS cuando le llevé a una señora a hacerse un cambio de venda nomás y no había venda. IPS, que es de los asegurados. O fíjense nomás lo que pasó en una de las entrevistas que hicimos también esta semana con la Caja de Jubilaciones Municipales. Decía el señor en cuestión, ¿verdad? Nos dio, me imagino para quienes escucharon, dio todo cómo se conformaba su consejo de administración, que había un jubilado, que había dos representantes de intendencia y no me acuerdo en este momento qué más, pero todos cobraban 25 millones y él como presidente 29 millones y un poquito más. Siendo que hay empleados municipales que no llegan ni siquiera al millón de guaraníes. O sea, ese tipo de inequidades es lo que más resalta en este país. Es lo que más hay. Por eso repito, todas las quejas que ya he sabido y que no hace falta que yo repita, pero que les digo para tratar de justamente que sea algo didáctico. Por eso yo les invito a los que no pueden ver en este horario el programa se vuelve a repetir en otro horario, queda dentro de la página de Conexión Radio. También se emiten nuevamente algunos programas que son solicitados por la gente en horas de la mañana para que justamente sea un espacio didáctico también. Que aprendamos juntos. Si es un candidato, que le escuchemos. Porque al hablar también mucho de lo que ellos piensan, después es lo que ellos reflejan al votar. Cuando ellos levantan la mano y votan en el Congreso Nacional, en la Junta Departamental, en la Junta Municipal, lo están haciendo en representación de todos esos 25,000 o 30,000 personas que le dieron, en el caso de diputados, le dieron esa banca que él está ocupando. Entonces, por eso es importante, por eso yo insisto y voy a seguir insistiendo todo el año hasta que llegue el día de las elecciones para que aprendamos a votar bien, aprendamos a elegir a conciencia, que seamos conscientes, porque muchos le culpan a ese que cobra un 100,000 y se va y vota, pero ¿y el resto? Más de 2 millones de jóvenes habilitados para votar. Imagínense, muchos de ellos que no votaron. Muchos de ellos que no votaron en las últimas elecciones están habilitados para votar. Entonces, eso es demasiado, por eso justamente no se le puede, es equivocado. Fíjense nomás, en las elecciones 2021, las municipales, las que pasaron hace poquito, 39% estuvieron ausentes. Imagínense, es demasiado, prácticamente el 40%, 1.831.891 personas estuvieron ausentes de las 4 millones habilitadas para votar. 81,000 votos, 81,500 votos fueron en blanco y 13,600 nulos. Con eso nomás cambia la historia, con esos tres grupos, ausentes, nulos y blancos.
para votar a personas potables. En todos los partidos hay personas muy potables, hay testimonios de vida y hay gente nueva. Hay gente nueva. La ventaja, como dije y sostengo hasta ahora, que para gobernadores en el departamento de Itapúa, por suerte, los partidos están siendo conscientes y están presentando, están poniendo a consideración de la ciudadanía personas idóneas, personas que no tienen procesos judiciales, que dentro de las funciones que han cumplido lo han hecho medianamente bien, personas con las que uno puede elegir entre los que están al mejor, entre los mejores el mejor. Entonces eso es demasiado positivo, es algo que hay que reconocer, lo bueno hay que reconocer y está demasiado bien eso. Ahora, para las listas de diputados y senadores las cosas ya cambian. Entonces tenemos que ser un poco más exigentes, un poco más selectivos. Así también la Junta Departamental, hay varias listas que están ofreciendo mucha gente nueva. Bueno, vamos a hablar enseguida en estos días también analizamos con unas cuantas personas el famoso informe de CEPRELAT. Ayer hablamos con Yucio, hablamos con el diputado Walter Ham, en referencia al informe CEPRELAT específicamente, ¿verdad? De ese informe CEPRELAT, muchas voces salieron a hablar, voces a favor, algunos no tenían ni pie ni cabeza la forma en que defendían, pero defendían. Algunos sí argumentaron buenos argumentos para defender para sacar para salir a defender. En realidad, una de las cosas que cuestionaron mucho es por qué se difundió. Y está bien que se difunda, si la gente tiene que saber. La gente tiene que saber qué es lo que pasa. Bueno, a raíz de todo eso, lo ideal decían, y en eso sí casi todos coinciden, de que ese informe hubiese llegado a la fiscalía y la fiscalía tomara el toro por las astas y se pusiera a investigar. Y de tal manera a delegar responsabilidades si hace falta, definir la situación y tomar una postura firme ante situaciones que merecen, por mucho menos, por robar pomelo. En Paraguay se hicieron juicios por situaciones a veces irrisorias, por situaciones ya tragicómicas. Se movió todo el aparato judicial para realizar juicios. Y se le sancionó y se le castigó por cosas mucho más simples. Pero cuando hablamos de muchos millones de guaraníes, hablamos de gente poderosa, no existe justicia. Bueno, a raíz de todo eso, sale uno de los senadores de la nación, de la oposición, en este caso el senador Salim Busarquis, y dice, bueno, considerando que acá no hay la esperanza de que Sandra Quiñones, representante del Ministerio Público, haga su trabajo, voy a solicitar al Senado la conformación de una comisión y con esa comisión vamos a irnos a Estados Unidos o donde sea para ver si podemos lograr que alguien nos haga caso y que en Paraguay se pueda hacer justicia o por lo menos que se inicie la investigación, que se investigue pero en forma seria. Eso tuvo diferentes tipos de reacciones, ¿verdad? De parte de la gente, algunos muy a favor, otros no tanto, otros cuestionaban, principalmente los defensores, ¿verdad? De este señor, de quien es uno de los indicados dentro de ese famoso informe. Decían, no, ¿por qué tenemos que permitir la intromisión de otras personas? ¿Por qué esto? Porque entonces está ahí, está en veremos y queremos saber, vamos a hablar con él. ¿Cuál es su postura? De repente el senador, hay dentro del Congreso hay tantos senadores y diputados que tienen mayor afinidad con la gente, como que están más predispuestos a hablar, tienen mayor cercanía con la gente en general del país, no necesariamente solamente de su departamento. Y Salim Busarquis es uno de ellos, es quien uno le llama, a veces varias veces yo le llamé, le dije por tal o tal cual proyecto, por qué el voto por este lado, por qué así, por qué así, y todas las veces realmente eso tengo que reconocer, todas las veces me atendió, me explicó,
con muy buena predisposición y eso es algo que está bien, tiene que serlo así, me van a decir, ¿verdad? De repente, que lo que yo le decía ayer a... ¿Ya está? ¿Salí? No, sí. Bueno. Buenas tardes, senador, ¿cómo estás? Salim Busarquis. Bienvenido a Ovalema, Conexión Radio. Para todo Bueno, Itapúa, al sur del país y todo el país, porque todos nos ven. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? bien, bien, un gusto saludarte a vos y bueno, a toda tu audiencia. Senador, queríamos escucharte. Estaba comentando yo que en estos días nomás estabas diciendo que querías formar una comisión para viajar al exterior y pedir auxilio más o menos, ¿verdad? Lo que está pasando en el país, a ver si alguien puede tomar la posta en referencia al informe que se hizo viral en esta semana y eso quiero saber cómo está ese tema. Bueno, en primer lugar yo quisiera explicar el contexto de la situación para evitar algunas confusiones. Nosotros en el Senado hemos conformado una comisión bicameral, Senado y Diputados, de seguimiento e investigación a lo que es el lavado de dinero. Esta comisión nos da un plazo de 60 días, prorrogable, y bueno, y una vez terminada esa investigación, lo que corresponde es acercar toda la investigación a la Fiscalía, cosa que lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero yo personalmente, y creo que muchos colegas en el Senado, no creen en el accionar de la Fiscalía. No creen que la Fiscalía pueda mover absolutamente nada. Y a partir de ahí tomamos la decisión de que eh, si creemos o pensamos que con una cuestión puramente local, dejando en manos de la Fiscalía que vamos a tener resultados, nosotros creemos que no. Y a partir de ahí viene la idea de hacerlo esto de manera internacional. Por eso yo en el Senado justamente ayer planteé y se aprobó en general la conformación de una delegación de senadores, por un lado, donde podamos reunirnos con nuestros pares senadores de los Estados Unidos, porque sabemos que los Estados Unidos tienen dos cuestiones que para ellos son innegociables, que es el narcotráfico y el tema del lavado de dinero. Y a partir de ahí surgió también la propuesta de ampliar esto, que sea también el Mercosur, la Unión Europea, UNASUR, CELAC, ONU, demás organizaciones vinculadas a la investigación del lavado de dinero y todo eso. Y bueno, justamente el próximo jueves se va a conformar probablemente toda esa delegación y ampliar un poco ese proyecto inicial, ¿verdad? Es eso concretamente lo que estamos planteando. Y bueno, durante la entrevista te puedo fundamentar el motivo, la razón y finalmente a qué estamos apuntando, ¿no? ¿Quiénes conforman la comisión bicameral? Bueno, por el Senado está confirmado por lo menos el senador Querey, en mi caso, Salim Busarquis, y también se está viendo otro senador, ¿verdad?, que va a poner el Partido Colorado. Y de los diputados faltan todavía los tres nombres, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que la próxima semana se va a conformar todo esto. Mm. Ojalá que, porque hasta ahora las comisiones bicamerales que se han conformado, medio que no, o sea, no, como no son vinculantes, como que no hubo mayores Y mira, resultados. Creo que fue bueno, uno, hace poquito fue uno que sí, hace poco hubo uno por el caso Messer. Y, sí. y bueno,
vos tenés razón cuando decís, ojalá el famoso paraíso, se armó la comisión, la investigación, no pasa nada. Mm, Voy a ser más claro todavía. Mira, justamente viendo yo esta situación, porque hay cuapama lleva ya o pata con situación. Hoy cota la investigación la comisión bicameral, pero borajata la denuncia de la fiscalía, pues a oqueta, pues, a la realidad. A Cocuña Caraí, Sandra Quiñones corresponde al grupo Carter. Esa es la realidad. Entonces yo dije, bueno, vamos un paso más adelante. Vamos a hacerlo a nivel internacional. Vamos al Congreso de los Estados Unidos. Vamos a reunirnos con ellos. No es para informarle a los Estados Unidos. Ellos, un servicio de inteligencia de primera. Pero hacer de esto una causa internacional, que el problema del lavado de dinero, el narcotráfico, el crimen organizado esté en el radar a nivel internacional, porque si vamos a depender de nuestras instituciones y de nuestra justicia, yo estoy seguro que no van a mover un solo dedo. ¿Por qué? Porque estos grupos poderosos, con tanto dinero que mueven, eh, compran lealtades, jueces, fiscales, parlamentarios, estructuras completas, servicio de inteligencia, CEPRELAB, CENAP. Finalmente, con todo el dinero que tienen a nivel nacional, yo no tengo ninguna esperanza que esto pueda avanzar. Por eso realmente estamos planteando esto. y sí, en realidad, porque de los argumentos que dicen específicamente quienes le defienden al patrón, ¿verdad? Es si Estados Unidos hubiese querido intervenir, yo hubiese intervenido. Y te escuché que fue uno también de los argumentos que al rebatir, cuando vos planteaste eso, varios salieron también en otros medios a decir eso, ¿verdad? De que van a ir a decirle si ellos hubiesen querido intervenir, ya lo hubiesen hecho. Como pasó, por ejemplo, en el caso de González Daer, donde se hicieron presentes y se notó la presencia de ellos tratando también de mantener la transparencia. En primer lugar, hay que entender que el grupo Cartes, concretamente Horacio Cartes, no es como ellos dicen. Y voy a dar algunos síntomas para finalmente entender la enfermedad y me voy a remitir a las pruebas. En primer lugar, este señor sí tiene investigación en otros países. Él tiene investigación hecha en el Brasil, en varios países, incluidos los Estados Unidos. No es cierto que no hay investigación. Hay investigación. Casualmente, ¿dónde no se le está investigando realmente? En su país, en Paraguay. Primera pregunta, ¿cómo es posible que en diferentes países se ha investigado y en el Paraguay no? En la fiscalía ahora abrieron una causa supuestamente, pero mentira, no hay una imputación. En la pandemia, la fiscalía empezó a imputarle a un montón de ciudadanos que apenas hacían una manifestación, Sí, ya eran imputados. sí. Acá acá la fiscalía no. Y te voy a dar el segundo dato para terminar derribando el argumento de que no hay nada. El señor Cartes, ya que usted está en Papúa, el señor Cartes no puede cruzar a Posadas. El puente San Roque González de Santa Cruz no puede cruzar a este señor. Su propio abogado le dijo, a ni quiere viajar ya. ¿Y por qué entonces? Yo de manera jocosa, aparentemente medio broma, en serio le decía, Yajana ya echar la libertad partido, a Curitiba me tengo Yajata. Entonces, ¿cuál es el tema? No puede viajar, no puede ir a ninguna parte. Yo no sé Porque si vos escuchaste a eso, senador, no sé si vos escuchaste que el mismo presidente Tabesa dijo que Carter se cansó de viajar, que él ya no quiere más viajar, que él está tranquilo en su casa, pues ya recorrió todo lo que tenía que recorrer, que por eso nomás no sale. Esa fue la excusa que dijo el mismo presidente Tabesa. y sí, y tiene todo de balde esos aviones. Yo antes el avión, no me viaja se ve más. Entonces, eso es un chiste porque su abogado, Pedro Velar, para que vean nomás cómo mienten. Por un lado, José Ortiz dice, no, y Caneo Maratí, pues ya no quiere viajar, pero dice José Ortiz, le recomendé que no viaje. Entonces, por lo menos para mentir tiene que ponerse de acuerdo. Una persona que viajó, que se iba supuestamente junto al Papa, que se iba a Israel, que se iba aquí, allá, él sabe que no puede viajar. Vos pensás que si podría viajar, no se hubiese ido un vuelo a Buenos Aires, 1 hora 40 como mucho,
Mira, eso son chistes de muy mal gusto. Nadie es tan tonto para creer eso. Entonces yo te digo nomás que desde el momento que él no puede salir fuera del país, tiene miedo que le pase lo que le pasó a Naput, ¿verdad? A eso le tienen miedo ellos. Y les molesta cuando nosotros hablamos del tema de Estados Unidos, porque saben que es cuestión de tiempo. Yo no puedo saber el manejo de la justicia en Estados Unidos porque también hay casos lavados ahí, pero de lo único que estoy seguro, no sé cuándo, pero hay dos cuestiones que con los americanos no se jode: narcotráfico y lavado de dinero. Senador, nosotros estuvimos hablando con Yusio ayer en el programa también, hablamos también con el diputado Walter Hahn específicamente sobre el informe de CEPRELAB y cada uno daba su versión de los hechos, ¿verdad? Y lo que alegan también esta gente es de que, bueno, solamente que voy en memoria, pues yo eso le dije al diputado, sabemos que él es el único que aporta mayor cantidad de tributaciones, que él da muchísimo trabajo a los paraguayos, que no se comprueba, que no tiene nada que ver él con el contrabando porque él vende y factura como corresponde, que es una cuestión política, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que vos manejás luego todos los argumentos que ellos dicen, pero efectivamente lo que alegan y defienden a capa y espada es que de ninguna manera él ha cometido ningún hecho punible, que todo lo que se dice es improbable, y lo mismo el lavado de dinero, que no hay forma, que todos son simplemente conjeturas y que no hay algo contundente, por eso no hay imputación. Eso más o menos sería el resumen de los argumentos que dio el diputado ayer, referencia específicamente a CEPRELAT. Mira, en primer lugar, cuando ellos dicen, no, él fabrica en Paraguay y los que quieren vienen a comprar y eso ya es problema. Mira, cuando se habla del negocio del tabaco, de cigarrillo, no es cualquier producto, no es un jabón, por darte un ejemplo, tiene un tratamiento muy diferente. Armas, cigarrillo y otros tipos de negocios que se comercian. Justamente hace una semana aprobamos nosotros en el Senado la ley de la trazabilidad del tabaco. ¿Quiénes se opusieron tenazmente y quiénes se van a oponer en la Cámara de Diputados? Los cartistas. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ellos ya no pueden decir, no, yo no sé a quién le vendo, no. La serie de la máquina, cuánto se produce, cuánto se vende, a quién le venden, la cuenta corriente, la transferencia, todo va a ser rastreable. Porque el negocio del tabaco, de cigarrillos, esa sobreproducción, se utiliza para el lavado y hay que ser más claros. Vos no vas a meter de contrabando un pabilo de cigarrillo en el Brasil sin el aval del PCC y el crimen organizado. Y según estudios hechos desde el Brasil mismo por profesionales y expertos, la misma logística, el mismo grupo, el mismo operativo del lavado de dinero, el contrabando de cigarrillo y el narcotráfico es la misma logística. Bueno, eso a nivel internacional. A nivel nacional, es como que vos tengas, no sé, una heladería. Y a nivel local, vos te compres todos tus helados. Mis padres, por ejemplo, tienen una panadería. Nosotros producimos panes y mi familia compra el 100% de los panes. Es decir, Tabesa, el grupo Cartes, se vende al grupo Cartes, Sara Cartes, factura cigarrillo, el diario La Nación, factura cigarrillo, Unicanal, factura cigarrillo, la cementera, factura cigarrillo. Y cuando vos le decís, pero ¿cómo es posible que ustedes compren cigarrillos? Y dicen, no. Ahora cambian de versión. Dicen, no, es un préstamo nomás.
Entonces yo le decía, qué simpático. Sí. No era Guasa era la que prestaba y Tabesa era la tabacalera. Ahora había sido Tabesa es el banco y la tabacalera es Basa ahora. Pero por favor, hay que ser estúpido para que ese argumento. Pero supongamos que sean préstamos. Para que opere como una institución que hace préstamos, necesita una licencia, un permiso oficial del Banco Central del Paraguay. ¿Dónde está ese permiso? ¿Dónde están las facturas? Porque tiene que haber una correspondencia entre lo que yo vendo, lo que yo facturo y lo que yo cobro. ¿Dónde está eso? Entonces, ellos empezaron a hacer todos estos operativos porque siempre se sintieron impunes, porque siempre manejaron la justicia, la fiscalía. Pero ahora que se está volviendo público cada vez más y más a nivel internacional y el crimen organizado está avanzando, se le mató a Marcelo Pecci, lastimosamente se le asesinó a Marcelo Pecci, después otra fiscal en Ecuador, otra en Centroamérica, estos delitos transnacionales van captando el interés a nivel internacional. Entonces, se le está cayendo a ellos el relato. Y por otro lado, también el tema tributario. Dicen, pagamos tanto, sí, perfecto. ¿Y cuánto deberían pagar? ¿Cuánto deberían pagar? Es como yo te diga, yo pago 100, bien, 100 millones, qué bien. ¿Será que pagan todo lo que tienen que pagar en primer lugar? En segundo lugar, qué generoso Paraguay con el cigarrillo. El país que paga más bajo en toda la región y uno de los más bajos a nivel mundial. Entonces, que no me vengan con el cuento de que es un negocio lícito, porque no es lícito. Y el dinero exagerado, la concentración excesiva del dinero concentra el poder, porque con ese dinero compran jueces, compran fiscales, todos esos diputados y senadores que salen a defender tienen todito sueldo, son toditos asalariados del grupo Cartes. Ahí no hay ni uno solo que esté por convicción, no, 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 todos tienen su salario, tienen su sueldo con la plata sucia del lavado de dinero. Esa es la verdad. Senador, ayer se hizo la elección de la comisión directiva también. Vos podés aseverar, porque es lo que he visto en varios titulares, de que el único bastión que le queda sin justamente la imposición cartista sigue siendo el Senado, con lo Así que pasó es, ayer. O sea, ¿estás de acuerdo con ese titular? así es. Y nosotros nos encargamos de que sea así. Esta gente siempre compró todo. En la Cámara de Diputados perdieron la mesa directiva, pero siguen siendo fuertes porque ahí hay varios diputados, no solamente o sea, colorados asalariados cartistas, se sabe, pero liberales asalariados cartistas hay, eso se sabe, ¿verdad? Siguen siendo fuertes en diputados. En el Senado, ellos, a pesar de que Cartes personalmente estuvo operando para tomar el Senado, no pudo, porque finalmente por encima de las diferencias hubo un acuerdo de un sector del Partido Colorado, liberales, Frente Guazú, PDP, Hagamos, y decidimos mantener esa línea institucional porque creemos que este grupo necesita de un contrapeso, de un freno, o si no van a ser imparables con el ocupamiento de las instituciones y todo lo que hay en el país. No, ya, ¿y qué pasó? En realidad el Senado, siempre suelo decir cuando hablo con los diputados eso, de que el Senado, entre ambas cámaras, digamos que el Senado es un poco más coherente, tiene un poco menos de circo, hay mucho menos quilombo realmente en el Senado, como que son más cumplidores con la función que les compete. Pero, ¿qué pasó con el tema este de la declaración jurada de bienes que salió de ahí como aprobada con la penalización, con la despenalización? ¿Por qué se dio eso dentro del Senado? Se dio por Bueno, ahora ya fue vetado, ¿verdad? Por el presidente, pero bueno, fue vetado por el presidente y se va a aceptar ese veto. sí. En primer lugar, pero había una discusión de fondo ahí que no se explicó. Lo que pasa es que muchas veces algunas leyes
aparentemente son muy buenas, pero finalmente se le termina apretando a la gente común y corriente, pero no a estos grupos poderosos. Igual pasa con la famosa ley de financiamiento político. Por ejemplo, la ley de financiamiento político es muy lindo, pero en la práctica es de cumplimiento imposible, primero por la informalidad del mercado. Pero ¿te parece que un narco o un lavador va a decir, acá declaramos 10 millones de dólares? No, van a declarar, van a seguir circulando billetes sin control. Es lo que pasa con el tema tributario, el tributario o el impuesto a la renta personal. Finalmente se le aprieta a los que son los formales, pero los que trabajan en negro no figuran. Entonces, por eso es importante también explicar muchos proyectos, qué trasfondo real, cuál es el trasfondo real de los proyectos y los programas que se plantean, ¿verdad? Senador, ¿y el tema concertación cómo está? ¿Cómo vos te volvés a candidatar? ¿Estás apoyando la concertación? Sí. Mira, lo último que te respondo, porque tengo lo de mí, la verdad que me quedé para conversar con ustedes, ¿verdad? Porque ayer me comprometí para esta entrevista. Mira, ya, nosotros estamos en la concertación, creemos que la concertación es el camino, que tenemos que unirnos todos por encima de las diferencias. Va a haber una elección en diciembre entre todos los que quieran ser candidatos a presidente, vicepresidente de la República. Eso nos va a permitir tener una sola chapa, un solo frente. Porque si nos vamos en una alianza, bueno, ahí vas a tener 2 o 3 frentes otra vez en la oposición y eso nos va a restar muchas posibilidades de llegar a la presidencia. Y bueno, en lo último, en el caso particular, yo me postulo para el Senado como candidato a senador de la República. Es muy probable que encabece la lista de Efraín Alegre para el Senado. Bueno, senador, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente que te vamos a seguir invitando más adelante cuando una vez que se defina todo lo de la bicameral, que haya un resultado, te vamos a volver a invitar para poder contarnos cómo fue y cómo vaya, cómo se vaya sucediendo las cosas. Pero con mucho gusto. Ayer justo cuando me contactaron estábamos votando, ¿verdad? Y me era imposible, les pido disculpas, Sí, pero no las se entiende. veces que yo pueda estoy a disposición de ustedes, a las órdenes, y un saludo afectuoso a toda la gente del departamento de Itapú. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. así estuvimos en comunicación. Ustedes escucharon la otra versión la otra cara de la moneda, ¿verdad? La idea pues, es escuchar todas las voces. Ayer escuchábamos a Walter Ham hablando del mismo tema, ¿verdad? Dando la versión del lado cartista. Y hoy le escuchamos a Salim Busarki dando la voz de la oposición en referencia al mismo tema. No sé, ¿insististe de vuelta con el presidente? No, hay caso de entrar. Podemos poner un cortecito y yo le llamo. Bueno. Escucharon ustedes las dos versiones, la verdad que es importante. Yo les recomiendo, no sé si todavía sigue, en la plataforma Netflix había una serie que se llamaba El Mecanismo. Contaba todo lo que fue el caso Lavallato del Brasil hasta la captura del que fue presidente, Lula da Silva. Pero haciendo la analogía de la forma en que se manejaba el poder tras el poder, uno se da cuenta que
las bases se pelean entre colorados y azules y otros colores más, todo mientras arriba se negocia y trasciende inclusive al poder. Los grandes empresarios, las grandes multinacionales inclusive están muchas veces detrás y con mayor poder que los mismos que lo están ejerciendo. Acompañan, en este caso nosotros tenemos el narcotráfico, ¿verdad? Pero acompañan las campañas electorales de tal forma a que ese candidato que llega a ser autoridad, su voluntad está secuestrada. Es impresionante. A mí hasta hoy, y miré la serie 2 veces cuando, creo que fue el año pasado que estaba en cartelera, no sé si sigue todavía dentro de la plataforma. Súper interesante. Y otra también, si bien los parientes directos de Pablo Escobar dicen que hay mucho también de ficción dentro de la serie, El Patrón del Mal también es una serie que merece mirarse para hacer la analogía con nuestra realidad actual. Hacer la analogía del cómo surgen, se mantienen y se sostienen toda esa estructura narco dentro de un gobierno, dentro de un estado. Para poder darnos cuenta del por qué se llega a dónde se llega, por qué Colombia llegó al lugar donde llegó y sigue hasta hoy, tiene los ramalazos de lo que fue aquello, por qué México también. Y no pueden sacudirse del todo con toda esa realidad. Viendo eso y tratando de hacer analogía entre lo que se ve y nuestra realidad, muchas cosas, como que la visión se abre, se expande y uno ve un poquito más allá de la realidad inmediata que tiene. Vamos a ver un cortecito chiquitito, mientras voy a ver si podemos comunicarnos con quien nos quedó también que quería hablar hoy con nosotros. Conexión Radio. Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mi fantasía, encenderé mi hoguera Y olvidaré que su pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe respetar. amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor que mata siempre por las balas de nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor de una noche, unas cuantas horas. En un cuarto de hotel. Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mi fantasía, encenderé mi hoguera. Y olvidaré, es un pecado mortal. Que la mujer de un amigo se debe respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre por la espalda, si es nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor de una noche, de unas cuantas horas. En un cuarto de hotel. Camarada, fala, meu Deus.
pirata, amor de contrabando. Bueno, lastimosamente el senador, nuevo presidente por tercer periodo, Oscar Gachito Salomón, me dijo que está viajando a Canindeyú. La zona donde está no tiene buena señal de salir, va a salir, pero va a salir muy entrecortado porque el enlace se hace a través de una plataforma también que requiere un buen internet y lastimosamente en ese lugar donde él está tiene poca señal. Por eso vamos a suspender la entrevista que teníamos pactado para hoy, para la siguiente semana. Queríamos hablar con él porque ayer fue reelecto por tercera vez dentro de lo que es la historia democrática del Paraguay, que son ya 30 años, más de 30 años. Es la primera vez donde se da una sucesión de mandatos como este, ¿verdad? Quiere decir que está haciendo bien el trabajo, evidentemente, por eso los 26 senadores le volvieron a elegir. Se hizo una mesa bastante democrática, está él como presidente, el Partido Colorado, está Fernando Lugo como vicepresidente y Ermelinda, no me acuerdo el apellido, era Ermelinda, que es vicepresidenta del Partido Liberal. Entonces son tres partidos representados, tres partidos mayoritarios que están en la mesa directiva del Congreso Nacional. Muy importante lo que pasó ayer previo a su cumpleaños, el jueves en realidad, no, ayer fue jueves, sí, ayer. Hoy es el cumpleaños de él, está yendo hacia Canindeyú para festejar su cumpleaños y por eso no puede estar. Así que están dadas las disculpas, vamos a hablar con él la próxima semana y a analizar también la situación del Congreso Nacional en este año complicado que le va a tocar liderar, que es el año de elecciones, un año de elecciones. Así que es un año sensible para quienes están a la cabeza de las diferentes instituciones, no solamente del Congreso Nacional. Bueno, señores, que tengan un excelente fin de semana, que amen mucho a su familia, abrácenle, si tienen su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos, sus esposos, esposas. La familia es lo más importante y todo lo que hacemos lo hacemos por ello. Así que disfruten mucho este fin de semana. El día lunes, si Dios permite, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias por estar. Hasta el lunes. Conexión Radio.